Muy buenas noches, estimados estudiantes de la asignatura Sistemas de Base de Datos. Sean bienvenidos a esta nuestra semana número 10 de clases. Esta semana vamos a avanzar en la misma unidad de la semana anterior, que es la unidad número 3, el entorno de desarrollo integrado de las bases de datos. Hoy con el tema, el entorno de un sistema de gestión de base de datos o DBMS, o por sus siglas en español, SGBD. Hoy nosotros vamos a revisar, entre otros temas, algo muy importante, que es la estructura de un sistema de gestión de base de datos. Revisaremos cómo va la seguridad en un servidor y cuáles son las propiedades de un sistema de gestión de base de datos. Vamos a hacer la creación de base de datos, de tablas, de relaciones a través de las sentencias DDL o LDD por sus siglas en español, del lenguaje de definición de datos. Recordemos que SQL es el lenguaje estándar de las bases de datos y que tiene cierto grupo de sentencias que son para manipulación de datos y otro grupo de sentencias que son para definición de datos. La semana anterior ya hemos revisado lo que corresponde a la creación de bases de datos y sus elementos, pero a través de la herramienta modeladora de base de datos. Hoy lo haremos de manera manual. También revisaremos hoy en el motor de base de datos elegido para la práctica, llamado SQL Server, que es de Microsoft. Veremos cómo crear automáticamente un diagrama a partir de una base de datos ya creada y también veremos cómo hacer una copia de seguridad de una base de datos y también daremos las pautas para que usted pueda hacer la restauración de esa base de datos en alguna otra que usted cree. Tener presente que la última parte que acabo de mencionar es actividad propia del administrador de base de datos. Pero usted ya luego, en el siguiente nivel, verá algo que se llama gestión de base de datos, donde verá algunos temas importantes y entre ellos algunas actividades de administración de base de datos más avanzadas que las que estoy yo ahora explicando. Revisemos primero la estructura de un sistema de gestión de base de datos. ¿Sí? Para comenzar, usted debe saber que los datos como tal se deben almacenar en un almacenamiento secundario, es decir, en disco, como lo acabo de resaltar. Luego, ¿qué es lo que se almacena en el disco o el almacenamiento secundario? Primero son los datos. Los datos. Esa parte está en las tablas. Pero nosotros tenemos por otro lado, que hemos dicho en este curso, que para acceder de manera más rápida a los datos, podemos crear índices. Y esos índices ocupan almacenamiento y también se almacenan, guardan su ubicación en un dispositivo de almacenamiento secundario. Nosotros tenemos también que las bases de datos tienen datos acerca de los datos, conocidos también como metadatos. O, para el efecto un poco más técnico aquí en base de datos, son el diccionario de datos. Es decir, toda esa información
acerca de la cantidad de tablas, los campos que tiene cada tabla y una serie de parámetros de definición de los datos se almacenan también en la base de datos. Y eso se guarda en tablas que se conocen con el nombre de tablas del sistema. Los diferentes motores de base de datos, Oracle, SQL Server, DB2 o cualquier otro motor de base de datos, tienen esas estructuras donde almacenan esos datos. El uso de los diferentes objetos de las bases de datos, sí, se va registrando en unos datos estadísticos. Y esos datos estadísticos también se almacenan en tablas y en datos que quedan en la base de datos, en almacenamiento secundario. Entonces, hemos descrito los componentes que están en esta parte, que son los que se guardan en el disco. Vamos ahora a revisar los componentes que están por acá. Nosotros debemos saber que usted tiene unos usuarios de aplicación, unos usuarios que trabajan con las cajas en los centros comerciales, en las diferentes tiendas, o usuarios que trabajan en esos portales web, hacen compras en línea. Entonces, todos esos usuarios, ¿sí?, interactúan con las bases de datos a través de unas interfaces de aplicación. Esas interfaces de aplicación, ¿sí?, no son otra cosa que la ejecución de programas ejecutables. Esos programas ejecutables, ¿qué ocurre? Fueron desarrollados por estos señores que son los programadores de aplicaciones. Ellos generan los programas de aplicación que están acá. Y estos programas de aplicación, luego un compilador, los transforma en un código objeto que está acá. Y ese es el programa de aplicación o la interfaz de aplicación que utilizan los usuarios. Entonces, a partir de allí, resulta que tiene también usuarios sofisticados. ¿Cuáles son esos usuarios sofisticados? Los que tiene por acá. Los usuarios que son analistas, que generan consultas especializadas para hacer análisis de datos para tomar decisiones. Luego usted tiene ese superusuario especializado que está acá, que es el administrador de base de datos o DBA, que nosotros ya lo hemos citado en más de una clase. Él, ¿qué es lo que hace? ¿Sí? Él genera sentencias LDD, sentencias en el lenguaje de definición de datos, que haremos hoy. Y que estas sentencias son las que son manejadas por este componente que es el procesador de consultas. Cuando hablamos de procesador de consultas, hablamos de un componente de la base de datos en su estructura que maneja sentencias SQL. No solamente maneja sentencias de definición de datos, sino que también maneja sentencias de manipulación de datos como las que tenemos acá. Y que estas sentencias son las que aglutinan operaciones de inserción, modificación y eliminación de registros. No tiene eliminación de tablas o de índices. Eliminación de tablas o de índices cae dentro de este grupo de sentencias, las que son del lenguaje de definición de datos. Y básicamente, siempre cuando usted trabaja con bases de datos, hay un componente importante que es el gestor de la memoria intermedia, que lo que hace el gestor de memoria intermedia es que ubicar un almacenamiento temporal, luego de que recupera los datos de disco, un almacenamiento temporal en la memoria RAM misma, previa a su utilización o a su procesamiento. Esos son
los componentes que están en la estructura de un sistema de gestión de base de datos. En resumen, usted tiene, por un lado tiene el gestor, que también estaba en la gráfica, que es el gestor de transacciones o de integridad, perdón, el gestor de integridad y de autorización es el que maneja las seguridades, que ya vamos a explicar más al detalle esto. Luego también tiene el gestor de transacciones. Nosotros en su momento ya definimos y vimos que era una transacción para una base de datos. Una transacción no es otra cosa que un bloque de código escrito en SQL, por ejemplo, que va a actualizar, modificar datos en una tabla o en una base de datos, pero que se tienen que ejecutar de manera única. No se puede ejecutar solo una parte. Entonces, todo ese bloque de código que usted quiere ejecutarlo y que se ejecute siempre, se conoce como una transacción al que usted le pone un inicio y un fin. Y la particularidad es que se va a ejecutar todo o nada. Luego usted tiene un sistema de gestor de archivos que lo que hace es manejar, porque básicamente las bases de datos almacenan datos en archivos que están ubicadas en el sistema operativo. Por eso es que cuando se dijo de los sistemas de archivos, mientras un sistema operativo es mejor, base de datos como Oracle o SQL Server van a encontrar su mayor desarrollo o su mayor rendimiento. Vamos ahora a ver el tema de la seguridad, tanto en los servidores y como en las propiedades de un sistema de gestión de base de datos. Nosotros, para ello, debemos tener en cuenta lo siguiente, que la seguridad en las bases de datos, usted la administra mejor creando grupos de usuarios o también conocidos en otros motores de bases de datos como SQL Server, por ejemplo, como roles, o también se les puede llamar perfiles de usuario. Entonces, usted luego, dentro de esos roles, esos grupos o esos perfiles de usuario, usted crea usuarios individuales. Por ejemplo, aquí en el grupo 1, para esta gráfica, estoy colocando al usuario 1 y estoy colocando al usuario 2. ¿Ok? Pero a su vez, algo muy particular en esta gráfica es que yo tengo que el usuario 1 está en el grupo 1 y también está en el grupo número 2. ¿Ya? Cuando hablamos de seguridades en bases de datos, ¿sí? Cuando hablamos de seguridades en bases de datos, nosotros debemos tener presente lo siguiente, que se dan permisos. Usted asigna permisos y para ello usted tiene lo siguiente. Usted genera permisos y esos permisos usted los genera de la siguiente forma. Usted puede generar permisos dándole al nivel de ¿qué? Usted va a dar permisos a nivel de objetos o a nivel de sentencias. ¿Sí? Así da los permisos usted. Cuando usted habla a nivel de objetos, usted puede darle a una tabla, a un procedimiento, o para lo que tenemos aquí, una vista. Usted puede dar a esos. ¿Sí? A esos objetos usted le da permiso. ¿Sí? Cuando hablamos en otro esquema,
y usted quiere dar permisos a través de sentencias, porque usted le dice, da permiso a un objeto, pero usted puede ejecutar solo ciertas sentencias sobre los objetos. Entonces, ¿cuáles son las sentencias que usted puede entregar? Entonces, los permisos a través de sentencias, usted puede hacerlo. ¿A qué tipo de sentencias? A las sentencias de select, a las sentencias de insert, o también puede hacerlo a las sentencias delete, o también puede hacerlo a las sentencias update. Ya veremos nosotros en detalle cada uno de estos grupos de sentencias que estamos revisando acá. De eso se trata el curso. Entonces, usted puede dar permisos, digamos que usted tiene usted tiene por aquí, si usted se da cuenta, que tiene el grupo 1 está accediendo a la tabla 1 y el grupo 3 está accediendo también a la tabla 1. Y usted pudiera decir que el grupo 1 solamente puede hacer consultas. Usted puede decir grupo 1, ¿sí? Solo va a tener acceso a select. ¿Sí? Solo puede hacer select. ¿Ya? ¿Qué dice? Y en cambio usted viene y dice que el grupo a la tabla 1, ¿no? Estoy hablando de la tabla 1 y dice el grupo 3 va a ser select y va a ser insert. ¿Ya? Está acá. Y si usted quiere, le puede dar más permisos también. Y una vez que usted da permisos, también los puede quitar luego. Y aquí, aunque es un tema de administración de base de datos, yo le digo en este momento cuál es la sentencia que me permite a mí dar permisos. La sentencia que me permite dar permisos a mí es la sentencia grant. Con grant yo doy permisos a los objetos. Doy permiso a los objetos y le digo qué acciones puede hacer sobre el objeto. Una vez que usted le puede haber dado todos los permisos a un usuario o grupo de usuario, luego usted también le puede quitar esos permisos. ¿Y cómo lo hace? Usted lo hace con la sentencia revoke. Revoke lo que hace es quitar permisos a un usuario. ¿Ok? Las vistas es un objeto de base de datos. Para esta gráfica que tenemos aquí, nosotros tenemos lo siguiente, ¿no? Aquí tenemos una vista. ¿Qué es una vista? Una vista es un objeto dentro de una base de datos que me permite a mí darle una porción de una o más columnas de n tablas a un usuario. Y un ejemplo de la vista está aquí. Yo tengo que la vista 1, le estoy haciendo un zoom a esta vista 1 aquí al lado. Yo digo, la vista 1 está considerando de la siguiente manera los campos. Tiene la columna A, la columna B, la columna X y la columna Y. La columna A y columna B está en la tabla 2. Pero la columna Y está con la X, están en la tabla 1. Si se da cuenta, están en diferentes tablas. Aquí está el grafiquito, ¿no? Entonces aquí está, que yo tengo una vista formada por esas 4 columnas. Luego tenemos un apartado en este curso donde vamos a revisar todo lo que es sobre vistas.
por ahora estamos adelantándonos bastante. ¿Cómo se crea una vista? La vista se crea de esta manera. Se pone Create View, el nombre, la palabra Ask, abre paréntesis, y ahí pone la sentencia Select, que accede a los registros que usted quiere que estén en esa vista. El usuario va a ver como que se tratará de una tabla, pero realmente eso físicamente no es así. Entonces, es así como usted quiere, como usted hace el proceso de darle ciertas columnas de diferentes tablas, ubicándolas en un solo objeto llamado vista, con un nombre que usted tiene que darle a la vista, y para que él pueda acceder, consultar esa vista. Entonces ya puede ser que él no tenga que ver la columna sueldo, porque no está dentro de los campos que yo estoy considerando que él lo vean en la vista. Ahora, con esa definición de la vista, yo estoy limitando a la cantidad de columnas, ¿sí?, que puede ver un usuario, ¿sí?, con esta creación que tengo aquí, porque estoy cogiendo las columnas y aquí en la sentencia from, más o menos, Katy, es la idea, una vista, una tabla virtual. Digamos que es así. Ahora, yo tengo aquí en esta sentencia, en esa cláusula from, yo ahí estoy poniendo que esos campos salen de las dos tablas. Más adelante, en la próxima semana, ya usted verá cómo se hace la sentencia select compuestas donde yo relaciono más de una tabla. ¿Ok? Por ahora, quisiera saber si alguien tiene una pregunta. Le anticipo, las vistas son una herramienta muy, muy poderosa que nos permite controlar la seguridad, porque no le doy acceso a toda la base de datos, a toda la tabla, solamente una parte a los estudiantes o al usuario que yo quiera que vea. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿No pregunta? Les pregunto yo entonces. Y bueno, yo les hago la siguiente pregunta. ¿Cómo evitan que un usuario vea ciertas filas específicas? Sí, son con join. Son con join. Join, que ya veremos más adelante, veremos lo que son los join. Adelante, César, ¿cuál es tu respuesta? No, pues por ejemplo, porque hay columnas que se ponen en datos privados, públicos y así más o menos, o sea, protegidos. Tiene acceso solo el dueño de la base de datos, como quien dice. Ya, ok, me quedo con tu respuesta. Vamos a ver qué me dice Enrique. ¿Qué me dice usted, Enrique? Yo diría que sería como tipo utilizando el encapsulamiento, más o menos, para que los usuarios no puedan utilizar, digamos, datos delicados. Podría ser. Vamos a ver, Katy, ¿cuál es su respuesta? Sería aplicando permisos a cada usuario para, dependiendo lo que puede ver y lo que puede realizar. Un usuario puede realizar un select o una consulta, digamos así, o el otro usuario puede hacer un ingreso o una modificación y se lo separa de esa manera, de acuerdo a los roles. Ojo con la que les he vuelto a resaltar la pregunta. ¿Alguien tiene alguna respuesta diferente a la que han dado sus compañeros? No. Ok. Primero, yo creo que se crea un tipo de datos para cada usuario, los que sean importantes para tener la vista.
Mm, puede ser por allí la idea, pero no concreta la respuesta correcta. A ver, primero, cuando yo quiero crear una vista, yo recurro a lo que ya alguien me dijo, creo que fue Katy acertadamente. Yo puedo relacionar mediante join dos tablas, con join, con una relación, ¿ya? Pero eso hace que yo venga y tenga los datos de todas las columnas que puedan tener la condición, perdón, todas las filas que cumplen esa condición y están allí. La pregunta es, ¿cómo evitan que usuario 1 vea ciertas filas? A las respuestas que me dijeron hace un momento pudieran ser válidos si yo digo columnas. Las columnas las deben encriptadas, puede ser. O sencillamente no le hago así. Pero, ¿qué ocurre? ¿Cómo implementaría esos filtros, Katy? Mediante políticas de seguridad. Yeah. La respuesta es correcta de filtros, pero no es con políticas de seguridad, porque lo es que he explicado de seguridad hace un momento. Yo lo que he hecho es decir, en seguridad usted da permiso a objetos y da permisos a sentencias y también usted puede dar permisos a columnas de una tabla, pero no es la pregunta por columnas. La pregunta es con cómo evito que algún usuario vea ciertas filas específicas. No es por tema de seguridad, pero sí es a través de vistas. Creo vistas y sí son filtros, pero no se implica por seguridad, sino que se hacen a través de una cláusula que la voy a señalar ahora, que es where. Where me pone solamente las filas que cumplen cierta condición específica para que vayan a esa vista. Entonces, esa es la forma correcta de implementar algo, de que ciertos usuarios vean solo las filas que yo quiero que vean, y esa condición es por programación en SQL en la vista que yo creo. ¿Ok? Importante, avancemos. Así llegamos a lo que tenemos como siguiente parte del curso hoy. Aquí tenemos la creación de un modelo físico. Hemos creado el modelo físico la vez anterior, pero control C, control V y él ya me hizo toda la sentencia. Hoy no vamos a hacer eso. Hoy vamos a ensuciarnos las manos, como se dice, programando. Porque usted tiene que saber cómo crear una tabla, tiene que saber cómo crear una clave primaria, tiene que saber cómo crear una clave foránea, ¿sí? Para poder decir que ha pasado base de datos. Y eso lo vamos a hacer en este momento, que no es complejo, es sencillo. Y las sentencias que yo voy a colocar ahora le van a servir para cualquier motor de base de datos. Ya la tenemos aquí. Nosotros tenemos aquí que para crear una tabla tenemos el nombre, create table, el nombre de la tabla, luego abrimos paréntesis, va el atributo, el tipo de datos, la longitud. Y así, atributo, tipo de datos, longitud. Y luego puedo poner la primaria key y ya lo creo, ¿no? Pero vamos a crear esta pequeña estructura que está aquí para que usted sepa y vaya viendo el efecto de cada una de estas sentencias que vamos a colocar. Entonces voy a crear lo mismo que creamos en la sesión anterior, pero lo hicimos con el modelador. Ahora lo vamos a programar. Para ello, yo voy a ingresar a SQL Server. Dejo de compartir porque voy a compartir ahora la pantalla completa. Entonces estoy levantando la herramienta SQL Server y ya lo vamos a compartir. ¿Alguna pregunta hasta tanto?
Muy bien. Entonces, comparto mi pantalla en este momento. ¿Me confirma si ven mi pantalla? Acá Google me dice que sí está disponible ya para ustedes. Ok. Entonces yo estoy aquí en SQL Server, ya se envió a que ustedes hagan esa instalación. Entiendo que si alguno no lo he hecho, con seguridad para la próxima la va a tener porque vamos a practicar más con esto. Entonces yo vengo aquí, creo una nueva consulta por un nuevo query y me aparece este entorno de programación. Este es el IDE de SQL Server. Cuando hablamos de MySQL es instalar el motor y luego instalar otra herramienta que se llama el MySQL Workbench. Entonces aquí tenemos ya en una misma herramienta el motor de la base de datos y la interfase respectiva. Entonces yo tengo que aquí SQL Server me aparece directamente en una base de datos. Aquí dice la base de datos disponible. ¿Qué pasa con esa base de datos master? Master es una tabla del sistema donde se almacena información de los datos que están en el sistema. Es decir, esa es una metadata, es una tabla del sistema, una base de datos del sistema donde están las tablas que utiliza un motor de base de datos, como el SQL Server. Entonces ahora yo voy a revisar aquí las bases de datos que yo tengo. Yo clic aquí en las flechitas. Yo veo, ahí tengo yo mis bases de datos. Aquí están. Y yo aquí tengo, porque he dado algún tiempo ya en esta máquina, tengo la base de datos 10. Ahí está la base de datos 10. Entonces yo lo primero que tengo que hacer es crear una base de datos cuando quiero trabajar con datos. ¿Cómo se crea una base de datos? Es a través de la sentencia create table. Y voy a llamarla clase 10, clase S10. ¿Listo? Ahí está. Create database. Me he equivocado, he puesto table. Create database. Ahí está. Estoy creando, voy a crear esa base de datos. La creación de una base de datos no es tan sencilla así como lo estoy haciendo yo ahora, porque hay que definir ciertos parámetros de ubicación de los archivos asociados a esta base de datos, porque recuerden que finalmente esta base de datos reposa un archivo para el sistema operativo. ¿Ok? Ahora, yo vengo, sombreo esta sentencia, la valido con el símbolo de visto y dice que está bien, no tiene errores. Pregunto yo, si yo ejecuto esa sentencia, ¿funciona o no funciona? Si yo la ejecuto, no va a funcionar. ¿Por qué? Porque me dice que aquí yo ya tengo la base de datos 10. Clase 10, ya la tengo. Y así, para probar también y darle otra sentencia de DL, create database, es una sentencia de DL. Ahora voy a eliminarla, la base de datos, yo pongo drop database y el nombre de la base de datos. Se ejecutó, eliminada. Ahora yo puedo venir y para que vean que esta es la sentencia que también lo hace, yo puedo poner ahora funcionó.
Entonces ya tengo creada esa base de datos y por lo que acabo de hacer está en blanco. Yo tengo esta presentación y me dice que debo crear la tabla de departamento y a la vez ya debo de crear la clave primaria a departamento. Entonces, procedo a explicar. Pero para ello yo tengo que irme a esa base de datos que acabo de crear. ¿Cómo yo me voy a esa base de datos? Con la sentencia use. Use y el nombre de la base de datos. Allí está. Automáticamente acá la base de datos activa ya no es la master, sino que es clase S10. Ok, ya estoy en esa base de datos y ahora lo que tengo que hacer es una sentencia de DL que va a ser la de creación de la tabla y esa es create table. ¿Cuál es el nombre de la tabla? Departamento. Create table, abro departamento, abro paréntesis, cierro paréntesis, pongo punto y coma. Y ahora yo voy a definir cuáles son los campos de esa tabla. Para departamento, debes tener el ID, departamento. ¿Cómo? Debo tener el nombre del departamento. Pero hay algo que yo no lo he definido y que la sintaxis me lo dice, es que yo tengo que ponerle el tipo de dato. Entonces yo sé que esto tiene que ser int. ¿Ya? Y a su vez, yo tengo que decirle que eso es clave primaria. Entonces yo tengo que decirle que esto es primary key. ¿Ya? Listo. Ya no me da error allí. Esto que está subrayado es señal de que hay un error. ¿Por qué non-departamento me sale aún resaltado con rojo? Es porque subrayado con rojo, es porque no le he puesto el tipo de datos. Entonces aquí te será un char. Tengo que decirle de cuánto será el nuevo departamento, digamos que es de 40. Y ya, miren, ya no hay error, no marca error. Entonces yo vengo y valido, ejecuto. Funcionó. Así se crea. Entonces es facilísimo, ¿no? Aquí entonces usted ya sabe cómo crear con sentencias DDL su tabla y no estar con esperanzas siempre en el modelador. Ahora, tengo que crear la otra tabla, ¿sí? Pero antes quisiera insertar registros y aprovecho para explicar cómo es la inserción de registros en una tabla y eso es a través de la sentencia insert. Tengo que poner el nombre de la tabla, que sería departamento, y ya me la reconoce el motor, y tengo que poner luego la sentencia values. Y ahora sí, entre paréntesis, tengo que colocar los campos, los datos que se van a almacenar y ocupan una posición específica de acuerdo a la estructura de la tabla. Entonces yo no puedo enviar ahí un campo carácter porque me espera un campo numérico en primera posición. Entonces digo 1, luego digo, es un carácter, voy a poner el nombre del departamento IC. Hago otra vez y yo vengo y le digo ahora, si yo ejecuto esa línea que tengo allí señalada, ¿se ejecuta o no se ejecuta la sentencia? No se ejecuta por la clave primaria. No se ejecuta por la clave primaria, dice César.
¿Alguien tiene alguna otra respuesta? No se ejecuta, ingeniero, porque le falta especificar el nombre del atributo, donde se va a hacer la inserción de los datos. ¿Ya? Eso me dice Katy. Stalin, ¿qué dice? ¿Se ejecuta o no se ejecuta, Stalin? No se ejecuta, sería insert into. ¿Ya? No se ejecuta, dice Stalin. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna respuesta diferente? No hay respuestas diferentes. Entonces, vamos a validar. No le doy la razón a ninguno. Vamos a validar. Entonces, yo vengo y comparto otra vez mi pantalla. Déjame ver si me deja compartir solo la ventana. Sí está allí, ¿no? Sí se puede ejecutar. Estoy viendo, ejecutando solamente la ventana. Entonces yo vengo y ahora me voy a acá. Sí se ve la ventana SQL, ¿no? Sí, sí se ve. Entonces, sí se ve. ¿Me confirma, César? Sí, ingeniero. Muy bien. Muy bien. César me dice que no se ejecuta por lo que hay violación de clave primaria. Otro compañero me dijo que no se ejecutaba porque estaba la sentencia, falta la cláusula into. ¿Y por qué más me dijeron que no se ejecutaba? Por el tema de los atributos. Porque falta el tema de los atributos. Ya. Vamos desechando las respuestas de todos. Primero la de César. Bueno, la de todos. Yo vengo y ejecuto. Sí se ejecutó. ¿Por qué se ejecutó? Primero, yo jamás ejecuté la línea anterior. Entonces, César asumió que yo ya ejecuté la primera sentencia y por eso es que la segunda no me la iba a correr. ¿Sí? Si yo vengo en este momento a ejecutar la sentencia que está acá arriba, allí sí ya me sale la violación de clave primaria. César, ya te había colocado los puntos del día anterior, te los voy a quitar ya mismo. Pero es porque no tienes que estar atento. Yo pensé que ya lo había. No, es que no estás atento. Nunca la ejecuté. No necesito poner la cláusula into cuando tengo este formato. Este es un formato también de la sentencia insert. Si a veces se quiere poner la into y no necesito especificar los campos cuando voy a enviar todos los atributos. Tengo dos atributos, estoy enviando los dos registros y funciona. Bueno, no se desanimen, hay que estar atento nomás. Aquí en esta clase que vení con una tacita de café. Listo, vamos a la siguiente. Para ver si yo ahora pongo aquí y yo vengo y le digo, ejecuto esa sentencia. ¿Funciona o no funciona esa sentencia si yo la ejecuto? No está compartiendo, ingeniero. Ya ahí se fue el compartir. Ya eso sí se me va a compartir cuando... Es verdad. Entonces ya ahí me confirman si se va a ir o no se va a ir esa ejecución. Ahora sí se ve, ¿no? ¿Sí se dan cuenta? ¿Qué dicen ustedes? ¿Se ejecuta o no se ejecuta esa sentencia? Esa sentencia que tengo resaltada. No se ejecutaría porque sigue con el error, pues, del anterior. Si sigue la misma secuencia y no la... seguiría el error. No se ejecuta, dice César. Si sigue el error, no se ejecuta. Pero si es ingresar a un nuevo campo y ya corrigió el error, ahí sí se ejecuta. A ver, yo tengo resaltado. Yo lo que tengo allí, yo solo he ejecutado las dos primeras sentencias y voy a ejecutar esta tercera. Pregunta. Sí se ejecuta, ingeniero. Sí se ejecuta, ingeniero. Sí se ejecuta. Correcto.
Correcto, sí se ejecuta. ¿Sí? Ahora, yo vengo y voy a hacer mi primera sentencia select a esa tabla. Yo pongo aquí select asterisco from departamento. Y entonces yo vengo y tengo esta situación. ¿Sí? El segundo insert de la clave 1 no se va a procesar nunca porque si no violaría la clave primaria. El segundo se inserta sí, pero le digo, ¿está bien eso que yo tenga dos códigos con el departamento TIC? No, ¿verdad? No. ¿Y cómo se corrige eso? ¿Cómo se corregiría? ¿Qué debería hacer para que la base de datos me valide eso? ¿Cómo corregir es otra cosa? No tengo que hacerles un update a ese departamento y poner otro departamento. Eso sí eso es como corregir. Mi pregunta va enfocada es cómo yo validar para que a alguien no se le ocurra y venir a hacer una situación un poco mayor como la que voy a hacer en este momento. Yo vengo, pongo esto y luego le aumento y pregunto, ¿esto se va a ejecutar? Obvio que se va a ejecutar esta sentencia, ¿verdad? Y si yo vengo y reviso el contenido de esa tabla, ahora tengo 3 departamentos TIC, el 1, el 2 y el 3. Eso es un error. ¿Qué tendría que hacer yo en la base de datos para que ella me la valide? Bueno, a la respuesta. Ya aprovecho de dejar de ejercicio para explicarlo acá. Doy permisos con grant. No. No, Gran, ingeniero, disculpe que lo interrumpa. Debe ser como un registro único, sí, con una sentencia o algo así único. No recuerdo bien. sí, yo tengo que hacer la creación de un índice. Yo tengo que usar, eso ya lo veremos más adelante. No es parte de este curso ahora, solo quería era consultarles para que ustedes vengan. Luego lo vamos a programar. Luego regresaremos a validar esos conceptos que estamos explicando ahora. ¿Qué es, cómo se construye eso? Se construye con el uso de índices. Y yo creo un índice, yo creo un unique index por el campo nombre del departamento. Entonces, sobre ese campo solo me va a permitir valores únicos. No será clave primaria, sino un índice único. ¿Ok? Esos índices ocupan espacio, ya vimos, se almacenan en disco. Por lo tanto, no tengo que yo crear una cantidad indiscriminada de índices por cada campo que yo quiera controlar. Solo debo hacerlo por los que son estrictamente necesarios. ¿Ok? ¿Qué más? Nosotros ahora vamos a proceder. Voy a compartir nuevamente mi pantalla para poder proceder a crear la siguiente tabla. Uy, me equivoqué, yo mismo me alcé la mano. Bueno, entonces en este momento yo tengo aquí, voy a crear ahora, veamos la estructura que tenemos y dice crear empleado, más o menos ya, nombre, apellido, dirección, vamos a crear hasta suelto, ¿ya? Entonces voy a crear, aquí no, ya, usted tiene que aprenderse esto de memoria, tiene que saberlo hacer, la creación de tablas de aquí en adelante. Ese era el objetivo de hoy, que aprenda a crear las tablas. Yo voy a create table, el nombre de la tabla, eso será empleado, y luego tengo que abrir paréntesis para incluir los atributos. El primer atributo que yo tengo es el ID del empleado, debe ser entero, y debo decirle que es el primary key. ¿Ya? Coma,
Cada atributo viene con su coma, otro campo. Vamos a crear el nombre del empleado. Vamos a ponerlo de char de 30. Va a la coma. Vamos a crear el apellido. Y este sería char de 30 también. Coma. Y vamos a poner un campo ahora interesante. Vamos a ponerle sueldo. Y es un tipo de dato que se utiliza bastante en SQL Server. No necesariamente este tipo de datos lo tiene en otro motor. Y es el tipo de dato money. Cuando usted, estando en SQL Server, desea tener ayuda sobre alguna sentencia, usted tiene que hacer lo siguiente. Sombrela y luego presione la tecla Shift F1. Y en ese momento, ¿qué es lo que va a hacer? Le va a dar la ayuda de ese término que usted ha resaltado. Y aquí lo que me dice es que tiene tiene money y small money. Básicamente que son tipos de datos y aquí están los rangos y el almacenamiento. El money ocupa 8 bytes, el small money ocupa solo 4 bytes, pero el rango que yo puedo almacenar solamente es ¿hasta cuánto? Hasta 214.748 con 4 decimales. En money trabaja siempre con 4 decimales, son para operaciones monetarias por eso, pero acá sí tengo algunos millones, ¿no? Algunos miles de millones. ¿Ok? Eso era importante que usted lo sepa, cómo entrar a la ayuda. Porque siempre usted va a tener la ayuda. Además, usted utiliza las ayudas para dar los tests. No, por eso no me preocupa. Aquí les explico cómo usar las ayudas. Luego, usted tiene que poner otro campo. Y el campo que nos toca colocar es el campo de ID de departamento para hacer la relación. Entonces yo vengo aquí, yo digo ID, y mire que esto en el modelador no tenía que hacerlo, él ya lo hacía todo, ¿no? ID, departamento, espacio, esto de aquí, ¿qué tipo será? Será entero, y aquí viene lo interesante. Este es un foreign key y se referencia con departamento, y dentro de departamento se referencia con el ID del departamento. Yo tengo que crear ese foreign key. En key, yo digo foreign. Estoy escribiendo mal, foreign. Ay, se me fue. Foreign, así es. Ah, estoy mal acá, es la E, ahí es. Foreign key. Entonces esa es clave foránea. Pero cuando yo pongo la clave foránea, yo tengo que decir que ese ID con cuáles tablas que se va a relacionar. Yo tengo que ponerle reference para que se referencie a la otra tabla. Tiene references. Y el nombre de la tabla será departamento. Pero como a veces nosotros no somos estandarizados al dar los nombres de los campos, allá puede ser que tenga código del departamento, él me da la opción de que yo le ponga el nombre del campo aquí. Pero como yo ya les dije que por buena práctica, el nombre del atributo debe ser el mismo en toda la base de datos. Entonces aquí sí es ID departamento. ¿Ok? Ya está. Entonces ahora sí, yo voy a validar si es que esto tiene algún problema primero. Y luego ejecutarlo. No hay problema. Ejecuto, se creó la tabla. Muy bien. Ahora, yo necesito hacer inserciones para avanzar en el ejercicio y explicar lo de la integridad de datos en la tabla empleado. Entonces yo voy a hacer un insert. Pongo empleado. Yo pongo aquí values.
los atributos. Y ahí como los tengo cerca, yo sé cuáles son los atributos. Debo poner primero el ID del empleado. Vamos al empleado número 1. Luego dice los nombres. Vamos a ponerlos aquí a José. José. Vamos a poner Ramírez. Vamos a poner los dos apellidos. Ramírez. ¿Qué más me viene luego? El sueldo. Vamos a ponerle aquí unos $1,300, ¿ya? Luego me dice que ponga el departamento, ¿no? Y el departamento yo le voy a poner el 1. Cierro esto. Y yo vengo y ejecuto. Se ejecutó. Atento, César, no te me vas a confundir. Ahora sí la ejecuté la sentencia. Y ahora vengo y voy a ejecutar otro insert. Y yo vengo y pongo aquí 2. Pregunto, ¿esta sentencia se ejecuta o no se ejecuta? Escriban todos. Quiero que escriban todos, sí o no en el chat, para ver si están atentos. Si no, los demás están en otra sintonía. Me regreso aquí, dejo de compartir. ¿Se ejecuta o no se ejecuta la sentencia? Escribieron. ¿Quiénes dicen que no? ¿Quiénes dicen que sí? Sí, sí. Iván dice no. Y sí, sí, sí. César dice no. Bueno. Sí. Vamos a revisar. Vamos a preguntarle a Iván, ¿por qué dices, Iván, que no se ejecuta? Iván, dime por qué no se ejecuta. Iván y César también. Dime por qué no se ejecuta la sentencia. Ingeniero, buenas noches. El que no pregunta, ¿cómo es el dicho? Ignorante no es el que pregunta, sino... Ya, listo. Bueno. Por eso que yo ignoro por qué dices que no se ejecuta y quiero saberlo. Porque se repite, solamente va a la segunda fila de la tabla y se repiten los mismos datos. O sea, la tabla está evaluada para no repetir datos. Sí. O sea, tu respuesta, sí, la tabla tiene una clave primaria y está validada para que no ocurra eso. César, dame tu respuesta. César, créeme que una más y te quito los puntos de actuación. Ingeniero, es por la clave foránea que se está repitiendo ahí. O sea, ya, ahí póngale todo. Muy buena, está muy bien eso que me dicen. Señores, la clave foránea no puede ser única en una base de una tabla. Sí, se puede repetir. Explico por qué. Porque yo en un mismo departamento puedo poner N empleados y la clave foránea lo que me hace es matricular a un empleado a un departamento. Y para la explicación, que me vale para la clase, aquí es importante que se equivoque. Aquí equivocarse es gratis, en el examen no es gratis. Entonces, ¿qué ocurre? Primero, la sombreo y la ejecuto. Se ejecutó. Entonces, y ahora sí, ¿qué fue lo que vio César? Este 1 no importa, yo lo puedo poner las veces que sea. Yo puedo poner 20 veces el 1, significa que 20 empleados están en un departamento. Acá yo no tengo controlado la posibilidad de que se impidan los nombres repetidos. La única posibilidad que yo tengo es en la clave primaria es que el ID no sea el mismo. Entonces, aquí no está mal que yo ponga, o sea, sí que está mal esto porque estoy controlando mediante índices para que no te vengas a poner a un mismo empleado con sus nombres con otro código. Pero eso ya le expliqué cómo hacerlo y lo vamos a implementar más adelante. Si yo vengo, ahora sí, sombreo otra vez esta sentencia y quiero ejecutarla, escriban todos en el chat, ¿se ejecuta o no se ejecuta la sentencia?
A ver, por favor, contesten todos. Me regreso acá a ver. No, ingeniero. No, dicen que no. Espérese que puede decir que alguien diga que sí. Iván me va a decir que sí. César me puede decir que sí. Tranquilo, Iván, es bromita. No se preocupe. No. Bueno, ya César dijo que no. Ya contestó que no. Ya, listo. Señores, efectivamente, no se ejecutó. Lo que pasa es que todos estaban esperando que alguien conteste y ahí va poniéndolo de respuestas de los demás. Hay algunos que no contestaron. Hay algunos que no contestaron. Están medio tímidos. No se preocupen. Ya, entonces yo vengo ahora. Vengo aquí y ejecuto. Y efectivamente no puedo pues, ejecutarlo porque ya lo ejecuté una vez con ese código 2. Entonces ahora vamos a revisar el contenido de esa base, de esa tabla. Hago un select, asterisco, from empleado y veamos qué es lo que tiene. Y aquí está pues lo que me dijo Iván y César que no se podía hacer. Sí se puede. Porque yo tengo estos dos empleados que tienen el mismo nombre, pero código diferente, están matriculados en el mismo departamento. Ok, listo. Ahora yo voy a venir y voy a hacer otro insert. Pero esta vez sí, ya como dice, voy a cambiar, le voy a poner a otro empleado, ¿ya? Voy a poner el empleado 3. Y aquí va a estar un hermano mío, ¿ya? Vamos a poner un hermano, ¿ya? ¿Ya? Lo tengo allí. Y luego hago ese cambio y digo, pregunto yo, si esa sentencia la ejecuto, ¿funciona o no funciona? No funciona. No funciona. ¿Quién dice que no funciona? No, César. César. Ya, César dice que no funciona. Vámonos por acá, porque puede ser alguien que diga que puede ser que César esté equivocado. ¿Quién dice que sí funciona? Nadie dice que sí funciona. Exacto, Walter. No existe ese departamento. Esa es la forma correcta. No hay el departamento con ID 5. Y efectivamente, ahora sí, César, ya no te borro los puntos de actuación que te has puesto, ya te estás recuperando ya. Vamos 2-1, vamos 2-1, ¿ya? Listo. Entonces, vamos allí. Vamos a ejecutarlo, ¿no? Entonces, ahí está, no hay. Y le dice, insert, no, conflicto con la foreign key, no existe. Y si yo vengo y hago esta modificación, pregunta, ¿allí sí se va a ejecutar? Sí, se ejecutaría porque el departamento 2 sí existe. ¿Ok? Bueno, el día de hoy era básicamente esto en la parte que tiene que ver con SQL, en lo que tiene que ver con sentencias de definición de datos. Entonces revisemos, hemos visto cómo borrar una base de datos, hemos visto cómo crear una base de datos, ¿sí? Hemos visto cómo crear una tabla, crear una clave primaria, crear una clave foránea, todo con programación en SQL. ¿Ok? Ahora vamos a revisar algo interesante que es, ¿sí?, el tema de los diagramas y copias de seguridad. Luego, sí, básicamente eso vamos a revisar en este momento para finalizar la clase de hoy. Estando yo en el entorno integrado de SQL Server, que entiendo lo están viendo todos, sí, yo vengo y ahora tengo aquí lo siguiente. Yo voy a hacer un refresh de las bases de datos para verificar algo que se ha reflejado la creación que yo tengo que hice en el entorno de ingreso de sentencias o el entorno de programación. Yo vengo aquí, SQL Server tiene un componente interesante que me permite a mí crear diagramas, pero me hace la creación de diagrama no desde cero. O sea, yo puedo hacer desde cero,
o puedo crear los diagramas de unas estructuras ya existentes. Entonces yo voy a crear eso. Yo vengo aquí, me dice que si yo quiero crear, le digo que sí. Entonces yo voy a crear ahora aquí en la base de datos clase 10, le pongo crear un nuevo diagrama y me dice que yo elija qué tablas quiero incorporar a mi diagrama. Y yo voy a escoger la tabla departamento. La agrego. Ya la tengo allí. Y cierro esta ventanita. Y tengo mi primera, se parece un poquito a lo que yo visualizaba en mi modelador de base de datos, ¿no? Pero es parecido, no es igual. Luego, y digo, ¿y cómo agrego las demás tablas? Yo digo, entonces clico en el botón de la derecha y yo le digo aquí, vea, dos opciones. New Table y añadir tabla. ¿Cuál es la diferencia entre añadir o crear uno nuevo? Si voy a irme por la primera opción, voy a poner nueva tabla. Entonces me pide un nombre de la tabla, un número de la nombre de la tabla. Yo le voy a poner producto. Y le pongo OK. Allí está. Ahora yo tengo que ponerle todos los atributos. Cuando dice la columna nombre, yo le voy a poner ID del producto. Y luego me pide el tipo de datos. Yo sé que esto debe ser entero. Vamos a ponerle entero ya. Y le digo que no permita nulos. Dice permitir nulos, no. Y yo luego tengo que ponerle la descripción del producto. Y ese vamos a hacer lo que sea un char de 30 ya. Listo. Y que tampoco me permitan nulos. Ahí lo tengo ya. Ahí está. ¿Qué usted debe percatarse en este momento con respecto al nombre de estas dos entidades? ¿Qué departamento no tiene el asterisco que tiene producto? Yo quiero grabar esto. Yo de aquí donde dice grabar. Dice grabar diagrama. Le doy un clic allí. Me pide un nombre del diagrama. No lo voy a cambiar. Lo dejo que ese sea el diagrama 0. Le doy OK. Y luego él me avisa. Hey, la siguiente tabla va a ser salvada o va a ser creada en su base de datos. ¿Quieres continuar? Entonces yo le digo sí. Entonces, ¿qué es lo que me hace él? Ya me le quita el asterisco. Y resulta que si yo vengo a revisar las tablas de la base de datos, yo doy un clic en las tablas y aquí me aparece y ahora sí la tabla producto. Si se dan cuenta. Y aquí también están los que forman parte de los objetos del sistema, o por ejemplo las tablas que yo le había dicho. Ahí están. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿qué toca? Yo quiero irme por la otra opción, que es de añadir la tabla. Y añadir me va a indicar, hey, estas son las tablas que todavía no están en tu diagrama. Puedes agregarla, le doy un clic, me la agrega. Cierro esto y él, ¿qué hace? Él me presenta ya la relación, yo no lo hago. Entonces, esa es una de las ventajas que usted tiene en SQL Server. Tiene una herramienta graficadora, pero usted está trabajando al construir estos diagramas en modelo físico. No hay vuelta atrás aquí. Y si usted hace cambios estructurales y hay datos ingresados, se pierden o se actualizan. Depende de lo que haga. ¿Ok? Luego, para finalizar la clase de hoy, yo vengo y le digo, quiero hacer un respaldo de la base de datos. ¿Cómo yo lo hago? Clico en el botón de la derecha y yo luego vengo a la opción que dice Task o Tareas, los que tienen en español, y va a venir aquí a la opción que usted dice Backup. Le doy un clic en Backup y se me aparece un entorno de diálogo donde me dice qué base de datos es la que yo voy a respaldar y también me dice a mí qué tipo de backups voy a hacer.
Y explico esto porque esto es muy importante. Ya usted lo verá en administración de base de datos, gestión de base de datos, pero es importante que vaya con la base. Usted tiene la opción del tipo de respaldo, se llama full, que es lo que hace, respalda toda la data y el área de lock. En SQL Server usted tiene dos componentes en una base de datos, un área de datos y el área de lock. El lock son los datos que usted está creando en un momento temporal, pudiera llamarse, y que luego mediante un punto de verificación se confirman y se mandan a la data. Si usted coge y hace una acción de respaldar full, él respalda todo la base de datos. ¿Ok? Luego, usted también puede hacer un respaldo diferencial. La primera vez hace un respaldo full. El respaldo full se demora algún momento, bastante, dependerá de la cantidad de registro, y se demora. Y a la siguiente vez, a los 2, 3 días o a la siguiente semana, y usted hace solo un diferencial, lo que falta para completar. ¿Okay? La otra es que usted quiere solo respaldar el área de lock, que es donde están los datos no confirmados. Casi no se hace esto. Entonces, allí tiene las opciones. Entonces, vamos por ahora a hacer un respaldo full. Y yo vengo y le pongo acá. Debo estar muy consciente de dónde está guardándose este archivito de respaldo. Porque luego cuando quiero respaldarlo, recuperarlo, tengo que irlo a recuperar por allá. Entonces, yo tengo allí y le pongo OK. Y ya. Como era poquísimo lo que tenía, ya respaldó. Rapidísimo. ¿Listo? Ahora, cuando usted quisiera venirse acá, por ejemplo, a práctica 3 o práctica S9, y quiere allí restaurar la base de datos que respaldó, clic con el botón de la derecha, tareas, y luego usted lo que hace es un restore de la base de datos, pero eso sí, usted cuando va a restaurar tiene que indicarle luego, ¿sí?, de dónde va a sacar ese device. Usted tiene que venir por aquí, ir a buscar donde está ese archivito que yo ya le dije, búsquelo por donde está, y está acá, véalo. ¿Sí? Creo que es este, el backup. Sí, hay que estar atento, si era ese, no me acuerdo. Igual no lo vamos a ejecutar todo, hasta que solo le voy a indicar todos los parámetros que tiene que hacerlo. ¿Ok? Ahí lo está cargando, sí creo que era ese, porque estábamos de esta fecha, no me dice, sí, a las 19:26. Y luego tengo que, eso sí, activar aquí, en opciones, tengo que decirle que me reemplace la base de datos existente. ¿Sí? Y OK, y luego tengo que hacer el respaldo, la restauración. Listo. Es así. Ya esto que usted en la práctica lo va a tener que seguir trabajando, va a hacerlo. Le he explicado esto, que es de administración de base de datos, para que cuando tenga que mover los respaldos de un lugar a otro, lo haga. Ojo, las configuraciones avanzadas del SQL Server que usted hace en algún momento dado, va a hacer que usted no le carguen los respaldos. ¿Por qué es eso? Porque usted tiene configurado de una forma SQL Server y va a otro lugar donde tiene configurado de otra manera. Por eso hay que tener una estandarización y conocimiento avanzado de cómo están los parámetros, cómo está el ordenamiento de la base de datos, que son temas muy específicos ya de administración de base de datos que tendrá que verlo luego. Señores, hasta allí la clase de hoy. Si alguna consulta me la hacen saber en este momento, que no sean de las calificaciones, que aún no las he subido. Cualquier otra pregunta, que estamos trabajándoles en esa dinámica, y tranquilos que estoy procesando sus actuaciones, y no se preocupe de eso. Preocúpese de aprender y practicar y tener todos listos este entorno, porque la próxima clase será mucho más dinámica. Será join, será condiciones, será un montón de sentencias que tendremos que trabajar. Ajá. OK. Que tengan muy buenas noches. Igualmente, ingeniero, buenas noches. OK, gracias. Buenas noches.